Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación número 38, hoy día 12 de enero del año 2023. Quiero saludar a todas mis hermanas y hermanos que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, en País Vasco, Noruega, Francia y en todos los lugares que están viendo esta meditación. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Mi tema de hoy nos habla de imitar al mundo. Las costumbres es desechar el señorío de Dios. La palabra la encontramos en 1 Samuel, en el capítulo 8, de los versículos del 7 al 9. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Primeramente le quiero dar las muchas gracias a mi Señor porque me concede la vida, la salud y la gran oportunidad de llegar a vuestros hogares a través de esta meditación. Espero que sea de gran utilidad y provecho espiritual para quienes la estén viendo. Continuando con el desarrollo de esta meditación, primero quiero remontarme al versículo 5 de la meditación anterior, donde el pueblo de Israel le habla a Samuel y le dice: constitúyenos ahora un rey, es decir, ponnos un rey. Es porque ellos en ese momento estaban rechazando la organización que el mismo Dios había establecido. Y al decir ahora, es decir, que ellos estaban tomando la decisión por sí mismos y no estaban considerando la voluntad de Dios. Es decir, estaban dejando de lado a Dios. ¿Por qué? Porque había una tendencia, lamentablemente, en el pueblo de Israel, es decir, una inclinación, desde que habían salido de Egipto, a servir a dioses ajenos, a esas costumbres paganas que tenían otros pueblos. Sin embargo, Dios le da una respuesta a Samuel, y en esa van tres elementos esenciales. Una, primeramente, le dice que oiga lo que el pueblo les quiere decir. La segunda es que proteste solemnemente. Y tercero, que les muestre lo que va a pasar cuando esté ese rey. La primera tiene que ver que al decirle, al oírle, ellos no podrán decir que él no escuchó lo que ellos querían decirle. Segundo, lo deja eximido al protestar solemnemente, lo exime de esta responsabilidad. Y aunque ellos después digan algo, no podrán reprocharle porque fue una decisión que tomaron ellos. Y al mostrarles, es decir, él está mostrándoles las consecuencias de lo que va a ocurrir al tomar esa lamentable decisión. Muchas veces Dios, en distintas partes de la Biblia, muestra cuando hay malas decisiones y lo que va a ocurrir, como ocurrió con el pueblo de los filisteos, cuando osaron a colocar, recordemos, a ese Dios al lado del arca, cayó a los pies, y en la segunda oportunidad cayó sin las dos manos, sin la cabeza. En otro ejemplo podemos ver a Caín, que mismo Dios le dijo: el pecado está a las puertas. Por lo tanto, es importante entender esto. ¿Por qué? Recordemos que en el Evangelio nuestro mismo Señor dice: no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos e hijas de Dios, estamos en este mundo. No vivimos en cuevas separados como ermitaños, sino que vivimos rodeados de personas que tienen costumbres y tradiciones distintas a las del pueblo de Dios. Recordemos que los mismos jóvenes hebreos estuvieron en un lugar que estaba contaminado por todas aquellas cosas que le entregaban a los dioses paganos de ese pueblo. Sin embargo, ellos no se contaminaron con la comida del rey. Y sin embargo, ellos se mantuvieron totalmente separados de ellos. Estaban en el mismo lugar, pero ellos no hicieron las mismas cosas que hacía el otro pueblo. Por lo tanto, qué importante es entender esto. Cuando hablamos de una costumbre, decimos que es aquello que se hace en forma habitual. Pero cuando esto se hace prolongado en el tiempo, hablamos de una tradición. Pero es importante entender que no todas las costumbres son buenas. Hay muchas costumbres que son buenas, pero hay otras costumbres que también son malas. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y también el mismo Señor en Santiago dice: guardaos de las manchas, guardaos sin manchas del mundo. Por lo tanto, nos manda que tratemos de mantenernos limpios delante de la presencia de Dios. Hay muchas costumbres en este mundo que nos rodean, y eso es lo que
Dios desea que nosotros tengamos cuidado. Aquellas costumbres, muchas personas realizan la costumbre de robar, de mentir. Por ejemplo, costumbres sobre el juego, las apuestas. Por ejemplo, apostar, por ejemplo, a fin de año, el sorteo de Navidad. O, por ejemplo, idolatrar cantantes, actores o cosas así. Por ejemplo, utilizar drogas, alcohol, todas aquellas cosas que en forma permanente hace el mundo muchas veces para tratar de separarse un poco de este mundo y vivir algo efímero, algo, una pseudo felicidad, pero que en el fondo no es una felicidad verdadera. A veces también hay costumbres de muchas personas que a lo mejor estas cosas no las realizan, pero piensan y creen en las malas energías y utilizan elementos para supuestamente alejarse de esas malas energías, y son costumbres que no están de acuerdo a las cosas que Dios nos muestra que tenemos que hacer. Por lo tanto, nosotros conocemos muy bien lo que le agrada a Dios. Y aquellos que sintamos, así como los jóvenes hebreos, que supieron distinguir aquellas cosas que no eran del agrado de Dios, supieron separarse, apartarse. E insisto, no significa que no vamos a saludar a la vecina, al vecino, que no vamos a hablarnos con ellos. Muy por el contrario, tenemos que mostrar una actitud cristiana, pero estar separados, aislados, separados de aquellas cosas que generan, aquellas cosas que nos separan de Dios, que pueden, como dije al principio, crear un abismo entre Dios y nosotros. Por eso es importante que podamos entender que la palabra del Señor dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero quiero leerlo en forma completa, que se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No significa que no vamos a hablar a las personas que nos rodean, porque estamos en este mundo, no estamos en otro planeta. Por lo tanto, estamos en este mundo, pero tenemos que actuar de acuerdo como hemos sido enseñados por Dios. Nosotros tenemos claridad en lo que a Dios le agrada y no podemos llevar las mismas tradiciones y costumbres que generan una separación con Dios. Por cierto, hay costumbres y tradiciones que son muy sanas en el mundo y que no nos van a generar una separación con Dios. Pero hay otras cosas que son tradiciones, como por ejemplo, insisto, sorteos a la fin de Navidad, que son apuestas que en el fondo se realizan, que eso sí pueden generarnos una separación con esto, dando un ejemplo, pero hay muchas otras que son mucho más dañinas, que también nos pueden separar eternamente de Dios, y en eso tenemos que identificarlo. Esto ha sido la palabra del Señor, espero que podamos entender y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las costumbres que nosotros hemos adoptado de otras personas y que son malas costumbres? ¿O se enseñorea realmente Dios de nosotros? ¿O no nos enseñorea Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de los que estamos acá. Esta ha sido la meditación. Espero que sea de utilidad y les espero la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén.